Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en amor fraternal, en la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo, por favor, la medida que pueda, una porción de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 9, le invito. Mateo capítulo 9. Por favor, desde el versículo 18 y hasta el versículo 26. Dice así en el nombre del Señor. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Por toda aquella tierra. Nos importa seguir un poquito el orden que hemos estado siguiendo hace un poco de tiempo, acerca de los escritos de Mateo, ¿no? Nuestro hermano. Sin embargo, quiero invitarle a que compartamos el texto paralelo en Lucas capítulo 8, Evangelio de Lucas capítulo 8, a partir del versículo 40, por favor. A partir del versículo 40, creo, es testimonio del Espíritu, que al leer también esta porción, usted va a poder establecer algunas diferencias. Vamos a intentar detenernos en aquellas cuestiones que nos parecen relevantes a fin de que tomemos algo de allí que nos ayude, que bendiga nuestra fe y que aumente nuestra dependencia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. San Lucas, entonces, capítulo 8, versículo 40, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Permítame una breve detención. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, al citar este hecho, ambos hacen notar que el hombre que viene, este Jairo, era un hombre principal, era un hombre importante en la religión judía, era un hombre de autoridad, era un enseñador, se le llama principal. Igual como en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando se hace referencia a Nicodemo, se le llama de la misma manera. Un principal, dice, de entre los judíos, vino a Jesús de noche. Bueno, esto de que sea principal es un hombre importante, un hombre que enseña, un hombre que sabe mucho de la ley allí en el pueblo de Israel. Entonces está puesto para enseñar. Dice que este hombre, siendo un principal, siendo un hombre de prestigio, siendo un hombre de connotación, dice que viene al Señor Jesús. Y hermoso, dice que postrándose.
Eso es bien hermoso. Dice que postrándose a los pies de Jesús, en un acto de absoluta humildad, de absoluta humillación. Mire, esto de postrarse a los pies de otro, solo lo hacían los esclavos. Solo los esclavos se ponían a los pies de otro para recibir. Fuera una dádiva, fuera un castigo, no, estaban a los pies de sus amos, a los pies de sus señores. Viene por el Espíritu del Señor a mí la referencia del Salmo 95, amigos. Salmo 95, que se inicia diciendo: venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, dice. Y aquí viene entonces la manifestación de por qué debemos hacerlo. Y si usted lo ve, dice claramente porque Él es el Señor, ese es el punto, ¿ah? Versículo 3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas. Verso 5, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. O sea, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es lo más grande, Él gobierna todo, Él tiene el poder en los cielos y en la tierra de todas las cosas, entre otras cosas, porque Él lo ha creado todo. Entonces, ¿qué espera Dios? ¿Cuál es la correcta actitud de nosotros, sus criaturas? Versículo 6, venid, dice, adoremos y, allí está, ¿ve? Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vuelva conmigo a Lucas 8, por favor, cuando Jairo, este hombre principal, viene a Jesús y se pone de rodillas o se tira de rodillas delante de él. Lo que está haciendo él es reconocer que no está ante un maestro cualesquiera, ante un hombre cualesquiera. Está reconociendo que Jesús es el Señor y que Él está en una posición de tanta debilidad. Mayormente cuando el planteamiento que hace es, ¿no?, decirle que entrara en su casa, verso 42. Porque tenía, dice, una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. En Mateo leímos, capítulo 9, leímos que el hombre viene para decirle: mi hija se acaba de morir, mi hija está muerta. O sea, claramente la situación era de un gran agobio, era de un gran dolor para él, era de una desesperación máxima, absoluta. Entonces lo que él hace es mostrar toda su humillación, pero también toda su necesidad, y le ruega que vaya a su casa. Tiene plena confianza que si el Señor va, su hija va a resucitar, su hija va a cobrar vida. Y la Escritura dice que mientras iba, o sea, inmediatamente el Señor se dispuso a acompañar a este hombre, observó su corazón, vio su humillación, ve cómo este hombre estaba necesitado de verdad. Entonces, bueno, él va con él, y mientras iban, dice, la multitud le oprimía. Pero ocurre un accidente en el camino. Pongo comillas porque claramente no fue un accidente. Está todo previsto en la poderosa mano del Señor. Está todo establecido en el libro de la ciencia de Dios. Dice en el verso 43 que mientras ellos entonces iban, aparece allí una mujer con un flujo de sangre en su cuerpo desde hacía también 12 años. Era una mujer que seguramente partió con recursos, tenía recursos cuando comenzó esta enfermedad terrible en ella. Y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, uno podría intentar descubrir cuál de las dos personas estaban más necesitados.
¿Y cuál de los dos más desesperados? Jairo, este principal, veía que su hija estaba muriendo o hacía poco había muerto, la había perdido, no tenía ninguna posibilidad. Y aunque él era un hombre principal y reconocido ante la muerte, él no tenía ninguna capacidad, ninguna posibilidad. La posibilidad, la luz que se enciende surge al observar, al saber que Jesús viene cerca de aquel lugar y él sale a pedir ayuda. ¿Quién es más necesitado, este hombre que vive eso o esta mujer que, habiendo sido una mujer a lo mejor pudiente, con recursos, con capacidades económicas, recibe una enfermedad maligna que le provoca durante 12 años en forma constante tener un flujo de sangre que no se detiene? Y eso hace entonces que va a un médico y al otro y al que sigue y gasta y consume y ocupa, y todo lo que tenía empezó entonces a ser absorbido y todo se va destruyendo y todo se acaba. Y habiendo sido una mujer con cierto poder o con un buen poder económico, ahora es una mujer que está muy cerca de la mendicidad, una mujer que necesita ayuda, una mujer que no tiene cómo sustentarse plenamente y lamentablemente sigue con su enfermedad. Cuando tuvo alguna riqueza, la enfermedad le provocó daño. Ahora que es pobre, la enfermedad sigue dominando su vida. Pero ella escuchó que Jesús pasaba por allí. Dos personas altamente necesitadas, usted estará de acuerdo conmigo. Pero dos personas que toman la misma decisión en lugares distintos, en momentos distintos, con dolores horribles ambos, pero distintos, provocados por situaciones distintas. Sin embargo, ambos toman la misma decisión. Jairo viene al Señor, le dice: anda a mi casa y mi hija va a ser sana, mi hija va a ser libre. La mujer, en cambio, viene. Ella tenía una situación en su cuerpo que la obligaba a permanecer alejada de las gentes. No podía acercarse a la gente, entre otras cosas porque desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, ella era mujer inmunda, declarada así por la ley, mientras tuviera un flujo de sangre que estaba corriendo en ella. Entonces ella no podía acercarse a la gente, no podía compartir, no podía participar de algún momento religioso, de culto, de adoración. Nada de eso le estaba permitido. Si a eso agregamos que había empobrecido a causa de la enfermedad, por favor, mire la necesidad. Sin embargo, viene a ella un pensamiento. Si me acompaña, por favor, en el versículo número 44, dice que esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella se acercó por detrás, ella no estaba interesada en que el Señor la viera, no estaba interesada en que el Señor hablara con ella. No era lo que venía a buscar. Ella simplemente decía que si tocaba el borde del manto del Señor, ella iba a ser sana. Esa era su convicción, esa era su fe. Y lo hizo de esa manera, sin meter ruido, cuidando de que no se produjera ningún escándalo, pasar lo más inadvertida posible. Solo quería tocar el manto y soltarlo luego. Ella entendía que con eso se sanaba. La Escritura dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. El punto es, amigos, hermanos, que no hay cosa que pase por nosotros que el Señor no conozca. No hay cosa que nosotros vivamos, hagamos o digamos que no esté en el conocimiento de aquel que todo lo sabe y que todo lo ve. Entonces la Escritura dice que el Señor se detuvo para preguntar: ¿quién es el que me ha tocado?
Interesante, porque todos decían, no, yo no. Y Pedro le dice, Señor, le dice, Maestro, la multitud te aprieta. O sea, son muchos los que te tocan. Ese es el punto. La multitud te aprieta y oprime. Y tú estás preguntando quién es el que me ha tocado, Señor. ¿Cuál es la cosa? ¿Estás bromeando? ¿Qué pasa? Y el Señor le dice, no, alguien me ha tocado, dice él. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lo que el Señor está diciendo, sí, es verdad que muchos me tocan, pero sin una real necesidad. Mire, qué deseo de poder extendernos en esto un poquito, porque el Señor lo que está diciendo aquí está apuntando a cómo funcionan las religiones. Hay muchos que tratan de adorar, hay muchos que hacen sacrificios, hay muchos que así como aprietan al Señor, hay muchos que tratan de rozarlo, hay muchos que tratan de tener algún contacto con Él. Pero si no se hace a la manera del Señor, si no se hace con real necesidad, con un alma comprometida con Él, si no hay un anhelo, un deseo de ser tratados por el poder del Señor, todo lo demás, las cosas religiosas, amigos y hermanos, no sirven, porque no nos acercan a Dios, más bien nos alejan. No, dijo el Señor, sí, yo sé que todos me tocan y todos me aprietan. No, yo sé si voy un poquito incómodo aquí con tanta gente seca. No, si lo entiendo, pero no estoy hablando de todos. Hay una persona, aleluya. Hay una persona, dijo el Señor, que vino con real necesidad. Vino para que yo la bendijera. Hay una persona que me tocó porque quería que yo le diera una bendición. Hay una persona que ha venido a buscar con necesidad, con fe, y esa persona claramente es bendecida. La mujer dice que cuando fue descubierta, dijo, yo, Señor, tenía esta enfermedad y... ¡Uf! ¡Qué hermoso! Mire el versículo número 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, temblando, dice, aquí algo me van a decir, dijo ella. Pero ¿qué importa? Ella estaba sana. Dice, temblando y postrándose a sus pies, igual como lo había hecho Jairo antes. Postrándose a los pies del Señor, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermoso, qué hermoso. Sí, pero todo este tiempo el Señor lo ha perdido frente a Jairo, que le había rogado, anda a mi casa porque mi hija está muriendo, le quedan segundos de vida, o ya agonizó lo que iba a agonizar, ya está expirando. Mientras antes vamos, mientras rápido corremos para estar en mi casa, tú todavía tienes posibilidades. ¿Por qué no resolvemos el tema? Y el Señor se detiene aquí para preguntar quién me ha tocado. Es como una pérdida de tiempo. Alguien me ha tocado, pero ¿qué importa si te tocaron o no te tocaron? No, dice él. Importa. Porque no es tocar por casualidad. No es tocar por religiosidad. No es tocar por cumplir. No es tocar porque está en un programa las cosas que hay que hacer. Es porque anhelo, necesito, tengo hambre de tener contacto con Él. Tengo necesidad de que el poder de Él pase a mí para que me cure, para que me sacie, para que me liberte, para que me bendiga, para que me lleve adelante en su misericordia. Luego de este tiempo, verso 49, le estaba aún hablando, dice, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Lo habíamos leído antes en Mateo, ¿recuerda? El hombre viene diciendo, mi hija ha muerto, anda a mi casa. Bueno, ahora van y le dicen, oye, la chiquilla que estaba agonizando ya,
No tienes que molestar al maestro. Y lo dice expresamente, no molestes más al maestro. Tu hija murió, no hay nada que hacer. Tu hija murió. Esto es como decir, todas las esperanzas se acabaron. No hay nada que esperar, no hay nada que hacer. Mientras la hija estaba todavía respirando con mucha dificultad en su agonía, bueno, era posible conseguir que fuera el maestro y tenían fe, el hombre tenía fe de que el maestro la podía sanar, por eso lo viene a buscar, por eso se humilla, por eso le ruega que vaya a casa, todo eso estaba muy bien. El problema es que ahora el Señor ocupó, parece, más tiempo del que debía, quedándose preguntando, ¿alguien me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Qué? Pero dice Pedro, si todos te aprietan, Señor, ¿cómo pregunta quién? No, dice el Señor, alguien me tocó porque ha salido poder de mí. Y yo quiero saber quién ha sido bendecido para dar testimonio al Padre. Aleluya. Ese es el punto. Pero en ese tiempo que ocupa el maestro, vienen a decirle a Jairo, tu hija ya se murió, no molestes más al maestro. Jesús lo oyó. ¿Sabe lo interesante de aquí? Es que no hay cosa que usted o yo digamos que el Señor no oiga. No hay cosa que usted y yo vivamos que el Señor no conozca. No hay lugar donde usted y yo estemos que el Señor no esté presente. Entonces vinieron y le hablaron al oído a Jairo, ya no moleste, ya déjalo, ya, no pudimos, hicimos el esfuerzo, ya, déjalo, vámonos porque tu hija ya murió, es mejor que vayas, vamos a preparar el sepelio, vamos a preparar estos tiempos de dolor, vamos a la casa. Pero el Señor que todo lo escucha, todo lo sabe, aleluya, todo lo conoce. Dice en el verso 50, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas. Cree solamente, y será salva. Llegaron a la casa, Jesús entró, echó afuera a la gente incrédula, entró con un par de discípulos, los papás de la niña, y teniendo una palabra en el versículo 54, simplemente a esa niña que ya estaba muerta ante los ojos de todos, él había dicho que solo dormía, entonces él se acerca, le toma de la mano y le dice, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Mire, no hay duda que el milagro es precioso, es hermoso, todo, pero es más hermoso si podemos mirar un poquito más allá y ver la actitud de Jesús o lo que Él significa para nosotros. Cómo es que Él es una fuente permanente de bendición, de paz, de gozo. Cómo es que Él está atento a nuestras necesidades. Cómo es que en la enfermedad Él tiene poder y autoridad para sacarnos adelante. Cómo es que en medio del dolor, cuando vienen las malas noticias, cuando las voces se levantan para decir no moleste al maestro porque no hay nada que hacer, cómo el Señor está atento, escucha eso y Él todavía dice yo tengo mucho que hacer. Solo mantente creyendo, mantente en fe, mantente aceptando que yo puedo todavía hacerlo, amigos, hermanos. Desconozco cuál es su situación, claro. Desconozco por qué razón el Señor te movió a que hoy estuvieras con nosotros en este canal. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe, porque Él te conoce, porque Él te ama. No estás allí por casualidad. El Señor te provocó a, no sé si usar tu celular, encender el televisor.
El Señor permitió que todo se diera de esa manera. Y aunque tú creas que todo ya se fue y todo no tiene resolución, aunque tú sientas y entiendas que el matrimonio no tiene vuelta porque ya se separaron, porque ella se fue o porque él se fue, cuando entiendas que hay otra persona ocupando aquel lugar, cuando entiendes que no hay alternativa, que no hay opciones, que no hay posibilidades, permíteme decirte en el nombre del Señor, si solo crees en Jesucristo el Señor. Pero cuidado, no creas en otra cosa. No creas en otras palabras engañosas. Cree en Jesucristo. Cree en el que murió por ti en la cruz. Cree en aquel que fue sepultado y cree en aquel que el Padre levantó de los muertos al tercer día. Cree en Jesucristo el Señor. Al que cree, todo le es posible. No tires, como hacen algunos boxeadores, no tires la toalla. Ven a Cristo, acércate a Él. Él tiene respuesta para tu vida. Que Dios, el Señor, te bendiga.